Estaba a punto de tener el peor día de su vida. Solo que aún no lo sabía. Eduardo Vasconcelos ajustó el nudo de su corbata italiana en el reflejo de la puerta de vidrio, satisfecho consigo mismo. Otro día común en la cima, otra reunión donde su palabra sería ley. O al menos eso pensaba cuando empujó la puerta de la sala de conferencias. Lo que vio del otro lado hizo que la sangre se helara en sus venas. Eduardo Vasconcelos nunca imaginó que perdería el control de su propia empresa. A los 42 años, había construido un imperio en el mercado inmobiliario. Vasconcelos y Asociados no era solo una constructora, era un símbolo de poder en Sao Paulo. Edificios de lujo, contratos millonarios, clientes que pagaban fortunas solo para tener su nombre asociado a los proyectos. Pero antes de contarte cómo un CEO arrogante perdió todo en una sola reunión, déjame decirte algo. Si alguna vez subestimaste a alguien por su apariencia o posición, esta historia es para ti. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te mostrará que la venganza más poderosa no es destruir a quien te lastimó, sino crecer tanto que su opinión deje de importar. Aquella mañana de jueves, Eduardo entró a la oficina con la confianza de siempre. Traje azul marino a medida, zapatos italianos relucientes, cabello gris perfectamente peinado. Era la imagen del éxito y lo sabía. Pero había algo diferente en el aire. Desde temprano, los empleados evitaban su mirada. Las conversaciones se interrumpían cuando pasaba por los pasillos. Su socio, Mauricio, estaba visiblemente nervioso. «Eduardo, necesitamos hablar antes de la reunión», dijo Mauricio entrando a la oficina sin tocar. «¿Qué reunión?», respondió Eduardo sin quitar los ojos de la pantalla de la computadora. «La reunión de hoy con la nueva representante del grupo internacional que compró el 55% de las acciones. Ellos enviaron a alguien para liderar la integración administrativa. Llega hoy. De hecho, ya debe estar aquí». La sangre de Eduardo se heló. Durante los últimos 2 meses, había luchado contra esa adquisición. Intentó bloquearla, negociar, revertirla. Pero el consejo votó por la venta. Ahora, extranjeros controlaban más de la mitad de su empresa. De su empresa. ¿Y quién es ese alguien?, preguntó Eduardo, la voz cortante. «No sé. El nombre no fue divulgado. Solo que es una ejecutiva senior con experiencia en fusiones internacionales». Eduardo se levantó ajustando el saco. «Entonces vamos a conocer a esa ejecutiva y dejar bien claro quién realmente manda aquí». La sala de conferencias estaba en el último piso, con vista panorámica de la ciudad. Era el lugar donde Eduardo cerraba los mayores contratos, donde humillaba a competidores, donde demostraba poder. Era su territorio. Entró algunos minutos tarde, propositalmente. Una técnica que usaba para establecer dominancia. Se tomó su tiempo saludando a algunos presentes, ignorando la figura sentada en la cabecera de la mesa, de espaldas a la ventana. «Buenos días a todos. Pido disculpas por el retraso, pero», Eduardo comenzó, volteándose finalmente hacia la punta de la mesa. Las palabras murieron en su garganta. Sentada en la silla principal, la silla que siempre había sido suya, estaba una mujer de aproximadamente 40 años. Traje gris impecable, cabello negro recogido en un moño elegante, postura erguida, manos cruzadas sobre una carpeta de cuero. Ella lo miraba con ojos oscuros, firmes, sin ninguna emoción visible. Eduardo conocía esos ojos. «Clara». La palabra salió en un susurro incrédulo. «Señor Vasconcelos», ella respondió. La voz profesional, fría, distante. «Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir». El mundo de Eduardo giró. No podía ser. Ella no podía ser la misma mujer. Clara. Su ex esposa. La profesora simple que había abandonado 5 años atrás. La mujer que humilló, despreció, descartó como si fuera nada. Ahora ella estaba allí, en la cabecera de la mesa, al mando. Y en los ojos de ella, Eduardo no vio dolor, no vio rabia. No vio nada más que una frialdad profesional que lo aterrorizó más que cualquier emoción. «Señor Vasconcelos», Clara repitió, la voz un poco más firme. «Su silla es allá», señaló una silla lateral, lejos de la cabecera. Eduardo permaneció de pie, paralizado. Los otros miembros de la reunión lo observaban, confundidos con su reacción. Mauricio lo empujó discretamente. «Eduardo, siéntate ya», susurró. Como en trance, Eduardo caminó hasta la silla indicada y se sentó. Por primera vez en años, sintió algo que no experimentaba desde la infancia: miedo. Clara abrió la carpeta y comenzó a hablar. «Buenos días a todos.
Mi nombre es Clara Méndez y represento al grupo empresarial Geraisen, que ahora detenta el control mayoritario de esta empresa. En los próximos 3 meses, conduciré una auditoría completa de las operaciones, finanzas y gestión de Vasconcelos y asociados. Su voz era firme, clara, profesional. Nada de la timidez que Eduardo recordaba. Nada de la inseguridad que tanto ridiculizó. Quiero dejar claro desde ya, Clara continuó, mirando directamente a Eduardo, que esta no es una visita de cortesía. Cambios significativos serán implementados. Procesos serán revistos. Y personas que no se adecúen a los nuevos estándares serán sustituidas. El silencio en la sala era absoluto. Eduardo intentó recuperar la compostura. Con todo respeto, señora. Doctora Méndez, Clara lo interrumpió. Y el señor hablará cuando sea su turno, señor Vasconcelos. Por ahora, solo escuche. La sala entera contuvo la respiración. Nadie jamás había hablado así con Eduardo Vasconcelos. Y él no pudo responder. Clara continuó la presentación por 40 minutos. Números, proyecciones, fallas identificadas, cambios necesarios. Cada palabra era una lanza certera. Cada dato exponía incompetencias que Eduardo siempre había barrido bajo la alfombra. Cuando la reunión terminó, Clara cerró la carpeta con un movimiento seco. ¿Alguna pregunta? Silencio. Perfecto. Señor Vasconcelos, necesito verlo en privado. Ahora. Los otros salieron rápidamente, aliviados de escapar de esa tensión. Eduardo se quedó sentado, las piernas entumecidas, el corazón disparado. Cuando estaban solos, Clara se levantó y caminó hasta la ventana, de espaldas a él. 5 años, Eduardo. La voz de ella perdió un poco de la frialdad profesional. Había algo allí, algo profundo. 5 años desde que me dijiste que yo era un peso muerto, que nunca sería nada, que merecías algo mejor. Eduardo abrió la boca, pero no pudo hablar. Clara se volteó, y por primera vez él vio algo más allá de la máscara profesional. No era odio. No era dolor. Era determinación. Bienvenido a tu nuevo mundo, Eduardo. Donde tú no mandas en nada. Eduardo no pudo trabajar el resto del día. Se encerró en la oficina, ignoró llamadas, canceló reuniones. Su mente giraba en un loop infinito, volviendo siempre al mismo punto. Clara. Su ex esposa. Allí, al mando. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? La Clara que conoció era una profesora de escuela pública. Dulce, dedicada, soñadora. Una mujer que se despertaba a las 5 de la mañana para preparar clases. Que gastaba su propio salario comprando material para alumnos necesitados. Que creía que la educación podía cambiar el mundo. Una mujer que amó. Y después despreció. Eduardo cerró los ojos y los recuerdos vinieron como una inundación. Se conocieron 8 años atrás en un evento benéfico. Clara estaba allí representando a la escuela donde trabajaba, buscando donaciones para reformar la biblioteca. Eduardo fue arrastrado por un cliente, aburrido con esa gente de bien y sus discursos sobre responsabilidad social. Pero cuando Clara subió al escenario para hablar, algo cambió. Ella no pidió piedad, no hizo un discurso emotivo barato. Habló con pasión, con datos concretos, con la convicción de quien creía en lo que decía. Eduardo quedó fascinado. Al final del evento, donó el doble de lo que cualquier otra empresa había contribuido. Y pidió su teléfono. El noviazgo fue intenso. Clara era diferente de todas las mujeres que Eduardo había conocido. No se impresionaba con dinero. No quería cenas caras en restaurantes sofisticados. No le importaban las marcas o el estatus. Quería conversaciones. Quería conocer a la persona detrás del empresario exitoso. Y Eduardo, por primera vez en su vida, se sintió visto. Se casaron después de 1 año. La ceremonia fue simple, contrariando los planes grandiosos que la madre de Eduardo había hecho. Clara no quiso ostentación. Solo quería celebrar el amor de ellos, rodeada de personas que realmente importaban. Los primeros años fueron buenos. Diferentes, pero buenos. Clara continuó dando clases, rechazando la oferta de Eduardo para no tener que trabajar. Decía que enseñar era su propósito, no solo un empleo. Eduardo fingía entender, pero en el fondo, aquello lo incomodaba. Sus amigos hacían chistes. ¿Tu esposa todavía da clasecitas? ¿Cuándo va a dejar esa fase y disfrutar de tu dinero? Podías tener a cualquier mujer y elegiste a una profesora. Al principio, Eduardo defendía a Clara. Pero las semillas de la vergüenza ya estaban plantadas.
Las fisuras en el matrimonio comenzaron pequeñas. Eduardo empezó a rechazar invitaciones donde Clara estaría presente. Decía que eran eventos de negocios, que ella no se sentiría cómoda. En realidad, tenía vergüenza de presentarla a los clientes importantes, a las socialites, al círculo que frecuentaba. Clara lo percibía. Y sufría en silencio. Entonces apareció Viviane. Viviane Camargo. Heredera de una familia tradicional paulista. Rubia, alta, escultural. Frecuentaba los mismos clubes que Eduardo. Conocía a las mismas personas. Entendía las reglas no dichas de la élite. Y dejó claro desde el inicio que estaba interesada. Eduardo resistió por un tiempo. Pero Viviane representaba todo lo que él pensaba que debería tener. Estatus, belleza que impresionaba, una mujer que quedaba bien en las fotos, que sabía comportarse en cenas de negocios, que era admirada por todos. La traición comenzó con cenas de negocios. Después viajes. Después fines de semana enteros. Clara descubrió por casualidad, 6 meses después, un mensaje en el celular de Eduardo abierto sobre la mesa. Tengo nostalgia de anoche. ¿Cuándo vas a dejarla de una vez? Ella no gritó. No hizo escándalo. Solo mostró el mensaje a Eduardo y preguntó, ¿es verdad? Eduardo pudo haber negado. Pudo haber pedido perdón. Pudo haber luchado por el matrimonio. En vez de eso, atacó. ¿Y si lo es? ¿Realmente crees que yo iba a estar satisfecho con esto para siempre? ¿Con una vida mediocre? ¿Con una esposa que gana $1,000 al mes dando clase a niños pobres? Las palabras salieron como veneno. Y Eduardo no paró. Mírate, Clara. Mira tu ropa de tienda por departamentos. Tu cabello que tú misma cortas. Tu vidita simple. ¿Realmente crees que eres suficiente para un hombre como yo? Clara palideció, pero mantuvo la dignidad. Yo siempre fui suficiente, Eduardo. El problema es que tú nunca lo fuiste. Ella salió esa noche. Llevó apenas una maleta de ropa. Rechazó abogado, rechazó pensión, rechazó cualquier cosa que viniera de él. Firmó los papeles del divorcio sin contestar nada. Eduardo se sintió aliviado. Demasiado fácil, pensó. Pero no terminó allí. 2 semanas después, Eduardo organizó una cena para anunciar el compromiso con Viviane. Invitó a todos los amigos, clientes, socios. Fue una celebración grandiosa en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Clara fue invitada por Viviane. Una crueldad calculada. Y ella fue. Eduardo nunca olvidó la imagen de Clara entrando al restaurante. Vestido negro simple, cabello suelto, sin joyas. No parecía fuera de lugar. Parecía digna. Durante la cena, Viviane se encargó de humillarla. Clara, querida, debe ser tan difícil para ti ver a Eduardo feliz de verdad. No, dijo en voz alta, garantizando que todos oyeran. Clara no mordió el anzuelo. Solo sonrió. En realidad, estoy muy bien. Pero gracias por la preocupación. Fue Eduardo quien no pudo controlarse. Borracho de champán y arrogancia, se levantó e hizo un discurso. Un discurso horrible, cruel, que pasaría los próximos 5 años intentando olvidar. Saben, durante años pensé que estaba haciendo lo correcto. Quedándome con una mujer de valor, una mujer de bien. Pero la verdad es que me estaba saboteando. Estaba con una persona mediocre, sin ambición, sin visión de mundo. Una persona que nunca iba a acompañarme. Que nunca iba a estar a mi altura. Señaló a Viviane. Ahora sí encontré a alguien que merece estar a mi lado. Alguien que entiende lo que es vivir de verdad. Todos aplaudieron, rieron, brindaron. Clara se levantó calmadamente, tomó su bolso y caminó hasta Eduardo. Gracias, Eduardo, dijo, la voz baja pero lo suficientemente firme para que él oyera. Acabas de liberarme. Y salió. Aquella fue la última vez que Eduardo la vio. Hasta hoy. Sentado en la oficina 5 años después, Eduardo presionó las manos contra el rostro. ¿Cómo llegó ella allí? ¿Cómo se convirtió en eso? La Clara insegura, la profesora simple, la mujer que descartó, ahora comandaba su empresa. Hablaba con autoridad, se vestía con elegancia, intimidaba con la presencia. ¿Qué pasó en esos 5 años? No lo sabía. Pero iba a descubrir. Y una parte pequeña de él, una parte que intentaba ignorar desesperadamente, susurraba una verdad devastadora. Había cometido el mayor error de su vida. Los primeros días con Clara al mando fueron una pesadilla. Ella llegaba a las 7 de la mañana, antes que todos.
Ya estaba en la sala de reuniones cuando Eduardo entraba. Siempre con esa mirada profesional y distante. Siempre impecable. Siempre en control. Y Eduardo estaba perdido. Clara implementó cambios inmediatamente. Reuniones de alineamiento por área, reportes detallados de cada departamento, revisión completa de todos los proyectos en curso. Nada escapaba de su mirada. Y fue allí que los problemas de Eduardo comenzaron a aparecer. El martes de la segunda semana, Clara convocó una reunión con todos los gestores. Eduardo entró confiado, esperando que ella tropezara, que cometiera algún error que probara su incompetencia. Pero fue lo contrario. Proyecto Santana Park. Clara comenzó abriendo una carpeta gruesa. Presupuesto inicial, 12 millones. Costo real hasta ahora, 19 millones. Plazo de entrega atrasado en 8 meses. ¿Alguien puede explicarme esto? Eduardo se movió incómodamente en la silla. Ese proyecto era suyo. Su niño mimado. Un condominio de lujo que sería la joya de la corona de la empresa. Proyectos de este porte siempre tienen imprevistos, Eduardo respondió intentando sonar casual. Es parte del negocio. Clara lo miró fijamente. 7 millones en imprevistos. 8 meses de atraso. Esto no es imprevisto, señor Vasconcelos. Esto es mala gestión. El silencio en la sala era vergonzoso. Ustedes contrataron un proveedor de marcos que no tenía capacidad para entregar a tiempo. No hicieron análisis de riesgo. No tenían plan B. Y cuando el atraso sucedió, en vez de renegociar o buscar alternativas, simplemente pagaron multas y sobreprecios absurdos. Clara pasó los ojos por la sala. Esto sucedió porque nadie cuestionó la decisión del señor Vasconcelos. ¿Y él decidió basado en qué? En la amistad con el dueño del proveedor. Eduardo sintió el rostro calentarse. Esa es una acusación grave. No es acusación. Es un hecho. Clara lo interrumpió, empujando una pila de papeles por la mesa. Contratos, emails, registros de llamadas. El proveedor es su amigo de golf. Cerraron el negocio en el club sin licitación adecuada. Mauricio, el socio de Eduardo, tosió incómodo. Los otros gestores miraban hacia abajo, evitando contacto visual. Y no es solo ese proyecto. Clara continuó implacable. En los últimos 3 años, Vasconcelos y Asociados perdió aproximadamente 22 millones en decisiones impulsivas, proveedores inadecuados y falta de planeamiento. Mientras tanto, los lucros fueron maquillados con ventas anticipadas y endeudamiento creciente. Eduardo explotó. Tú llegas aquí, viniendo de no sé dónde, después de 5 años desaparecida, ¿y crees que puedes juzgar el trabajo de toda una vida? ¿Quién te crees que eres? Clara no se inmutó. Su voz permaneció calmada, pero había acero en ella. Yo soy la persona que va a salvar esta empresa de la quiebra. Y tú, señor Vasconcelos, ¿vas a colaborar o vas a salir? La elección es tuya. Eduardo se levantó bruscamente, derribando la silla. Esto es mi empresa. ¿Tu empresa? No. Ya no lo es más. Clara respondió también levantándose. El 55% de las acciones pertenecen al grupo Geraisen. Yo soy la representante legal de ellos. Y a partir de ahora, ninguna decisión será tomada sin mi aprobación. ¿Está claro? Eduardo salió de la sala golpeando la puerta. Esa noche, llegó a casa furioso. Viviane estaba en la sala tomando champán y mirando el feed de Instagram. No vas a creer lo que esa. Eduardo comenzó arrojando la carpeta en el sofá. La ex esposa, Viviane completó sin quitar los ojos del celular. Ya me enteré. Todo el mundo está comentando. Es humillante, Eduardo. Humillante. ¿Humillante? Está destruyendo mi reputación. Está exponiendo errores frente a todo el mundo. Viviane finalmente lo miró. Entonces haz algo. ¿Vas a dejar que esa mujercita te controle? Tú, Eduardo Vasconcelos. Había desprecio en su voz. Y por primera vez, Eduardo lo percibió. Viviane no estaba preocupada por él. Estaba preocupada por el estatus, por el dinero, por la imagen. ¿Qué sugieres?, preguntó cansado. Viviane sonrió. Una sonrisa peligrosa. Encuentra algo contra ella. Todo el mundo tiene esqueletos en el armario. Ella no puede ser tan perfecta. Investiga, presiona, haz que caiga. Y cuando esté en el suelo, retomas el control. Eduardo vaciló. Pero la semilla estaba plantada. En los días siguientes, Clara continuó su reestructuración implacable.
Despidió a 3 gerentes incompetentes que Eduardo había protegido por años. Renegoció contratos abusivos. Cortó gastos innecesarios. Implementó procesos transparentes. Y la empresa comenzó a responder. Los números mejoraron. Los proyectos volvieron a los rieles. Los empleados, inicialmente asustados, comenzaron a respetar a Clara. Ella era dura, pero justa. Exigente, pero clara. Y a diferencia de Eduardo, ella los veía. Eduardo observaba todo de lejos, impotente. Fue un viernes por la tarde cuando llegó el golpe final. Clara convocó una reunión con los inversionistas internacionales por videoconferencia. Eduardo fue obligado a participar. Ella presentó los resultados del primer mes, corte del 30% en los costos operacionales, renegociación de contratos que generarían economía de 5 millones por año, identificación de oportunidades de crecimiento que Eduardo jamás había considerado. Los inversionistas aplaudieron. Literalmente. Uno de ellos, un empresario americano de cabellos blancos, sonrió en la pantalla. Doctora Méndez, su análisis fue excepcional. Hicieron la elección correcta al contratarla. Estamos muy satisfechos. Clara agradeció con elegancia. Entonces el empresario miró a Eduardo. Señor Vasconcelos, espero que esté aprendiendo con la doctora Méndez. Ella está mostrando lo que es gestión profesional de verdad. Eduardo forzó una sonrisa. Claro. Estoy aprendiendo mucho. Cuando la llamada terminó, Clara cerró la laptop y miró a Eduardo. Puede irse. Estamos terminados. Eduardo no se movió. Había algo que necesitaba saber. ¿Cómo llegaste aquí, Clara? Ella levantó los ojos, sorprendida con la pregunta. ¿Cómo te convertiste en esto? Continuó gesticulando vagamente. Eras profesora. ¿Cómo te volviste ejecutiva internacional? Clara estudió su rostro por un largo momento. Entonces, por primera vez en semanas, su mirada se suavizó mínimamente. Después de que me descartaste, Eduardo, tuve una elección. Podía hundirme en el dolor, en la humillación, en el sentimiento de que no era lo suficientemente buena. O podía probar que estabas equivocado. Cerró la carpeta despacio. Tenía 35 años. Volví a la universidad. Hice maestría en administración mientras todavía daba clases. Después conseguí una beca para MBA en Harvard. Trabajé 16 horas al día. Estudié en todo el tiempo libre. Sacrifiqué fines de semana y feriados. Cuando me gradué, fui reclutada por una consultoría internacional. Hice carrera rápido. Muy rápido. Porque era buena. Siempre lo fui. Tú solo nunca lo viste. Eduardo sintió algo apretarse en el pecho. Y cuando el grupo Geraisen comenzó a analizar la compra de Vasconcelos y Asociados, vi el nombre de la empresa. Pedí liderar la auditoría. Ellos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Eduardo susurró. ¿Por qué quisiste venir aquí? Clara se levantó, tomó su bolso y caminó hasta la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás. Porque necesitaba probar algo para mí misma. Que no soy aquella mujer insegura y pequeña que describiste en aquella cena. Que soy capaz. Que soy fuerte. Que vencí. Salió, dejando a Eduardo solo en la sala vacía. Y por primera vez en 5 años, Eduardo Vasconcelos lloró. Lo que Eduardo no sabía era que Clara había descubierto algo mucho peor que simple mala gestión. Durante su auditoría, encontró un patrón sistemático de decisiones irresponsables, favoritismo con amigos, contratos superfacturados. Nada criminal, pero suficiente para probar incompetencia absoluta. Y cuando Eduardo, desesperado por recuperar el control, comenzó a sabotear el proyecto más importante de Clara, ella lo supo inmediatamente. Fue un miércoles cuando Clara entró a su oficina. No tocó. Solo abrió la puerta y entró. «Fuiste tú», dijo, la voz cortante. «Fuiste tú». «No». Eduardo fingió sorpresa. «¿De qué hablas?» «El proyecto Nueva Villa. Las aprobaciones de la municipalidad. Estás saboteando». «Eso es ridículo. ¿Por qué sabotearía mi propia empresa?» Clara caminó hasta su escritorio, apoyó las manos sobre la superficie, lo miró fijamente. Había rabia allí. Rabia verdadera, por primera vez desde que llegó. Porque no soportas ver a una mujer, especialmente a mí, al mando. Porque tu ego es más grande que cualquier sentido de responsabilidad. Porque prefieres ver todo arder antes que admitir que estabas equivocado. Eduardo no respondió. Pero cometiste un error, Eduardo.
Clara continuó, la voz baja pero cargada de amenaza. Me subestimaste de nuevo. Se alejó, caminando hasta la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás. La reunión del consejo es en 5 días. Y voy a estar lista. No imaginas cuánto. Los 5 días hasta la reunión del consejo fueron los más largos de la vida de Eduardo. Apenas dormía. Apenas comía. La culpa lo devoraba por dentro. Clara, por otro lado, estaba extrañamente calmada. No hizo escándalos. No lo confrontó de nuevo. Trabajaba normalmente, con aquella eficiencia silenciosa que ya era su marca. Y eso dejaba a Eduardo aún más nervioso. La mañana de la reunión, Eduardo llegó temprano. Pero Clara ya estaba allí, sentada en la cabecera de la mesa, como siempre. Los miembros del consejo fueron llegando. El señor Patterson, CEO del grupo Geraisen, la señora Nakamura, directora financiera, el doctor Brandao, representante brasileña. Patterson abrió la reunión. Buenos días a todos. Estamos aquí para evaluar los primeros 3 meses de gestión bajo liderazgo de la doctora Méndez. Doctora, por favor, puede comenzar su presentación. Clara se levantó y activó el proyector. Durante 40 minutos, presentó resultados impresionantes, reducción del 30% en costos operacionales, aumento del 15% en margen de lucro, renegociación de contratos. Entonces cambió el tono. Y ahora me gustaría abordar una cuestión delicada. El proyecto Nueva Villa. Eduardo se ajustó en la silla. Era ahora. Como saben, este es nuestro mayor contrato actual. En los últimos 15 días, enfrentamos atrasos significativos en los trámites de aprobación en la municipalidad. Atrasos que podrían comprometer el proyecto entero. Patterson frunció el ceño. Eso es preocupante. Sí. Sería, si fuera accidental, Clara respondió. El clima en la sala cambió instantáneamente. Eduardo sintió la sangre helarse. Clara cambió la diapositiva. Ahora aparecían registros telefónicos, emails, fechas. El 12 de marzo, el señor Eduardo Vasconcelos llamó al señor Alberto Méndez, funcionario de la municipalidad responsable por las aprobaciones de proyectos inmobiliarios. 3 veces el mismo día. Eduardo palideció. El 15, se encontró personalmente con el fiscal Carlos Andrade en un restaurante en Jardins. La reunión duró 2 horas. Y el 18, curiosamente, los procesos de aprobación del proyecto Nueva Villa comenzaron a desaparecer en la burocracia. Clara miró directamente a Eduardo. Los ojos no mostraban rabia. Mostraban decepción. El señor Vasconcelos saboteó deliberadamente un proyecto de la propia empresa para minar mi credibilidad ante este consejo. El silencio en la sala era absoluto. Mauricio estaba pálido. Eduardo no podía moverse. Patterson se volvió hacia él. «Esto es verdad». Eduardo abrió la boca, pero ninguna palabra salió. «Señor Vasconcelos», Patterson repitió, la voz más firme. «Esto es verdad». Yo estaba protegiendo la empresa», Eduardo tartamudeó. «Ella no sabe lo que está haciendo». «Ella salvó su empresa de la quiebra», Patterson explotó golpeando la mano en la mesa. «Y usted, por puro egoísmo, saboteó un proyecto de 80 millones». Clara levantó la mano pidiendo calma. «Señor Patterson, por favor. Hay más». Cambió la diapositiva de nuevo. Ahora aparecían documentos financieros detallados. Durante mi auditoría de los últimos 3 meses, descubrí algo interesante. En los últimos 5 años, bajo gestión exclusiva del señor Vasconcelos, esta empresa desvió recursos de forma sistemática. No criminalmente, enfatizó, mirando a Eduardo, pero de forma incompetente e irresponsable. Nuevos números aparecieron en la pantalla. Contratos sobrefacturados con proveedores amigos. Proyectos mal planeados que explotaron presupuestos. Decisiones impulsivas basadas en ego, no en análisis. En total, 28 millones en desperdicio en los últimos 5 años. Los miembros del consejo comenzaron a hojear los documentos. Las expresiones iban de sorpresa a indignación. La señora Nakamura miró a Eduardo. El señor tiene algo que decir en su defensa. Eduardo estaba destruido. No había defensa. Todo lo que Clara había presentado era verdad. Yo construí esta empresa desde cero, dijo, la voz débil. Yo. Usted construyó con ego, no con competencia. Clara lo interrumpió. Y ahora, por no soportar ver a otra persona,
especialmente a una mujer, especialmente a su ex esposa, haciendo mejor que usted, decidió sabotear todo. Cerró la presentación y se sentó. Señores del Consejo, solicito formalmente el retiro inmediato del señor Eduardo Vasconcelos de cualquier cargo de gestión en esta empresa. Representa un riesgo para la operación y las inversiones. Patterson miró alrededor de la mesa. ¿Algún consejero se opone? Silencio. Entonces está decidido. Eduardo Vasconcelos está retirado de todas las funciones ejecutivas inmediatamente. Mantendrá sus acciones, pero sin poder de voto o decisión hasta segunda orden. Patterson hizo una señal discreta. La puerta de la sala se abrió. 2 guardias de seguridad entraron. Señor Vasconcelos, uno de ellos dijo respetuosamente, necesitamos acompañarlo hasta su oficina para recoger sus pertenencias personales. Eduardo miró a los guardias, después al consejo, finalmente a Clara. La humillación era completa. Absoluta. Él no era apenas retirado. Era escoltado. Como si fuera una amenaza. Como si no pudiera ser más confiado solo en la propia empresa que construyó. Se levantó tambaleándose, las piernas débiles. Miró a Clara, esperando encontrar triunfo en sus ojos. Pero no había. Había solo tristeza. Yo no quería esto, Eduardo, ella dijo suavemente. Realmente no quería. Vine aquí para hacer mi trabajo, para salvar una empresa que se estaba hundiendo. Pero tú preferiste destruirme antes que dejar tu orgullo de lado. Eduardo caminó hasta la puerta, flanqueado por los 2 guardias. Cuando salió de la sala de conferencias, percibió algo que hizo que su estómago se retorciera. Del otro lado del vidrio, en el corredor, decenas de empleados estaban parados. Silenciosos. Inmóviles. Todos los rostros vueltos hacia la sala de reuniones. Habían visto todo. O al menos lo suficiente. Eduardo atravesó el corredor. El silencio era sepulcral. Ningún empleado se atrevía a moverse. Solo miradas. Algunas piadosas. Otras aliviadas. Otras simplemente chocadas. Mariana, la gerente financiera que Eduardo había humillado públicamente meses atrás por cuestionar un presupuesto, estaba allí. No sonrió. Solo levantó levemente la barbilla, los ojos diciendo todo lo que sus palabras no podían. Roberto, el coordinador de proyectos que fue ignorado en reuniones por años, observaba con los brazos cruzados. No demostró emoción. No necesitaba. Su presencia allí ya lo decía todo. Julia, la asistente que pidió renuncia después de que Eduardo le gritara frente a clientes, había vuelto a la empresa después de que Clara asumió. Estaba allí, de pie, presenciando. Los ojos brillaban. No de alegría cruel. De validación. Eduardo continuó caminando. Cada paso pesaba toneladas. Era la caminata más larga de su vida. Cuando llegaron al elevador, miró hacia atrás una última vez. Los empleados todavía estaban allí. Inmóviles. Silenciosos. Testigos de un momento que nunca olvidarían. El momento en que el rey cayó y nadie se movió para ayudarlo a levantarse. Los meses siguientes fueron un borrón. La noticia del retiro se esparció rápidamente por el mercado. Colegas que antes lo adulaban ahora lo evitaban. Invitaciones a eventos dejaron de llegar. El teléfono que antes sonaba sin parar ahora permanecía en silencio. Eduardo todavía tenía sus acciones en la empresa, pero sin poder de decisión. Tenía que asistir, impotente, mientras Clara transformaba Vasconcelos y asociados en algo que no reconocía más. Y lo peor, estaba funcionando. Los números mejoraban mes a mes. Nuevos contratos eran cerrados. La reputación de la empresa crecía. Artículos en revistas de negocios elogiaban la nueva gestión visionaria y la transformación cultural implementada por la doctora Clara Méndez. Eduardo leía cada artículo como si fuera una puñalada. Viviane lo abandonó una semana después, dejándolo por un cliente más exitoso. No me quedo con perdedores, fueron sus últimas palabras. Eduardo aceptó un trabajo de consultoría. La diferencia era brutal. Antes comandaba. Ahora sugería. Antes su palabra era ley. Ahora sus ideas eran evaluadas, cuestionadas, muchas veces ignoradas. La caída dolía. Dolía física y emocionalmente. Pero peor que la caída era el vacío. Sin Viviane, sin poder, sin estatus, Eduardo descubrió algo aterrador. No sabía quién era. Había pasado la vida entera construyendo una imagen, una fachada de éxito. Y cuando la fachada cayó, no sobró nada. Fue un viernes, 3 meses después de la reunión fatídica,
que Eduardo vio a Clara nuevamente. Era por casualidad. Salía de una reunión de consultoría, cansado y derrotado, cuando la vio en la acera. Estaba saliendo de un restaurante elegante, acompañada de 2 ejecutivos. Clara lo vio. Por un momento, sus ojos se encontraron. Eduardo esperaba desprecio, esperaba triunfo. Esperaba cualquier cosa menos lo que vio, compasión. Ella se despidió de los ejecutivos y caminó hasta él. Eduardo. Clara. Quedaron en silencio por un momento. El ruido de la ciudad alrededor de ellos. ¿Cómo estás?, ella preguntó. La voz era genuina. Eduardo dio una risa amarga. ¿Cómo estoy? Fui retirado de la empresa que construí. Abandonado por la mujer que amaba. Me volví motivo de burla en el mercado. ¿Cómo crees que estoy? Clara suspiró. Tú no amabas a Viviane. Amabas la idea de ella. Y tú entiendes tanto así sobre lo que siento. Entiendo más de lo que imaginas, ella respondió suavemente. Porque ya estuve donde estás ahora. Destruida. Humillada. Sin saber quién era. Sin la validación de alguien. Eduardo la miró. Realmente la miró. Y percibió. Ella estaba diferente. No solo en la apariencia. Había una paz en ella. Una serenidad que no recordaba haber visto antes. ¿Cómo lo superaste?, preguntó, la voz quebrándose. Clara sonrió tristemente. Dejando de buscar validación fuera de mí. Dejando de medir mi valor por lo que los otros pensaban. Descubriendo quién realmente era, sin máscaras, sin actuaciones. Colocó la mano en su brazo, un gesto breve pero gentil. Eduardo, todavía puedes reconstruir. No la empresa, no el estatus, sino a ti mismo. Si eliges eso. ¿Y por qué te importa?, preguntó confuso. Clara vaciló. Porque a pesar de todo lo que me hiciste, a pesar del dolor, no deseo esto para ti. No vine a buscar venganza. Vine a buscar justicia. Y justicia no es verte destruido. Es verte aprendiendo. Se alejó, caminando de regreso hacia donde los ejecutivos esperaban. Eduardo se quedó parado en la acera, las palabras de ella resonando en su mente. Todavía puedes reconstruir. Por primera vez en meses, una chispa minúscula de esperanza se encendió en su pecho. Eduardo despertó a las 6 de la mañana en un apartamento alquilado. Preparó café, vistió ropa simple, tomó el metro. La vida ahora era otra. Sin lujo, sin estatus. Solo trabajo honesto como consultor para pequeñas empresas. Y por primera vez, estaba en paz. Esa mañana tenía un encuentro. Clara lo había llamado para un café en la Paulista. Cuando llegó, ella ya estaba allí. Sonrió al verlo. Viniste. Tú me llamaste. Clara empujó una tablet por la mesa. Era un artículo sobre Vasconcelos y asociados. El título, de casi quiebra a referencia en gestión sustentable. La empresa prosperaba. Pero más que números, Clara había transformado la cultura. Programas educacionales, proyectos sociales, oportunidades reales para que los empleados crecieran. Hiciste la diferencia, Eduardo dijo. Corregí lo que estaba roto. Eduardo respiró profundo. Clara, nunca pedí disculpas de verdad. Te humillé. Te llamé mediocre. Intenté destruirte. Todo porque mi ego no soportaba que fueras mejor que yo. Y siempre lo fuiste. La voz le falló. Lo siento mucho. Clara quedó en silencio. Te perdoné, Eduardo. No por ti. Por mí. Porque guardar rencor me envenenaba. Pero perdonar no significa olvidar. Significa soltar. Lo sé. Merecías oír que estaba equivocado. Cambiaste, ella dijo suavemente. Estoy intentando. Conversaron por 1 hora. Sobre trabajo, planes, vida. No como ex casados. Como 2 personas que compartieron historia y crecimiento. En la despedida, Clara sostuvo su brazo. Eduardo, vas a estar bien. ¿Y tú eres feliz ahora? Clara sonrió. Sí. No porque te destruí, sino porque me encontré. Descubrí que mi valor no depende de aprobación. Depende de quién soy cuando nadie está mirando. Eduardo recibió una invitación. Clara inauguraba el programa de becas Clara Méndez, fondos educacionales para que empleados estudien. Fue. El auditorio estaba lleno. Clara hablaba con pasión. Este programa es inversión en personas. Porque empresas son personas. Y cuando crees en ellas, no hay límite. Eduardo aplaudió de pie, lágrimas en los ojos. Después, Clara vino hasta él. Viniste. No iba a perderlo.
Esto es increíble. ¿Sabes de dónde vino la idea? De ti. O mejor, de la falta de ti. Cuando era profesora, veía a alumnos perder oportunidades porque nadie creía en ellos. Tú me hiciste sentir así. Cuando invertí en mí, todo cambió. Eduardo sonrió. Estás haciendo la diferencia. Cuando salió, reflexionó sobre todo. Perdió la empresa, el estatus, el poder. Pero ganó conciencia, humildad, humanidad. Clara no se vengó. Simplemente vivió con propósito, integridad y paz. Y al hacerlo, mostró que la verdadera victoria no es destruir a quien te lastima. Es convertirte en tan pleno que su opinión deja de importar. Eduardo nunca sería el hombre poderoso de antes. Y finalmente estaba en paz con eso. Porque aprendió que no necesitaba ser grande a los ojos del mundo. Solo necesitaba ser verdadero a sus propios ojos. Clara venció. No porque lo destruyó, sino porque se reconstruyó tan bien que su éxito no dependía de la caída de nadie. Ella simplemente era. Y esa, la mayor lección de todas, Eduardo la llevaría para el resto de su vida. Cuando alguien te desprecie, no pierdas tiempo intentando probar nada. El tiempo prueba mejor que cualquier palabra. Clara no necesitó vengarse. Solo creció. Si esta historia te tocó, comenta "Yo elijo evolucionar" y deja tu like. Porque la mayor victoria no es vencer al otro. Es vencer a quien eras antes. Suscríbete al canal para más historias que demuestran que la verdadera fuerza no está en destruir, sino en crecer tanto que el pasado ya no puede alcanzarte. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, la mejor venganza es tu propio éxito.